Ahí estoy grabando. Bien. Dentro del sistema operativo, el sistema de archivos es el componente que maneja el almacenamiento secundario. El almacenamiento secundario vimos que podían ser un montón de cosas. El disco rígido es el ejemplo más clásico. ¿eh? Cuando nosotros tenemos que manipular el almacenamiento secundario, que en definitiva es un periférico, primera cuestión, tenemos gran volúmenes de datos. Y esos datos, eso es muy importante, tienen que ser persistentes. ¿Qué quiere decir que tienen que ser persistentes? Quiere decir que yo pago la computadora y al día siguiente lo tengo que encontrar cuando la vuelvo a encender. Entonces eso es importante. ¿Mm? Y a su vez, a lo mejor compartir algunos datos, porque puede ser que lo que esté corriendo en memoria, recuerden que en la memoria tenía ciertos mecanismos de seguridad, entonces por ahí esos datos no se pueden compartir, pero es muy común que si están archivados, sí es necesario compartir esos datos. Por ejemplo, ¿qué significa compartir esos datos? Que dos aplicaciones puedan leer los mismos datos a la vez. Eso parece una cosa trivial, pero no lo es. ¿eh? No nos interesa tanto, es un aspecto más técnico, pero es algo importante. Bueno, el sistema operativo debería proporcionar una interfaz para acceder al file system. Bien. Bueno, esto que está acá es lo que yo le pedí, yo lo menciono nada más, que es lo que le pedí que diera Schussman, que hablara de qué es el disco rígido. Profe, Esto vos estás en Profe, por las pantalla. dudas no estás transmitiendo. Claro, eso. no estoy transmitiendo. No. No. ¿En pantalla o no? Va, no está transmitiendo en general, digo. Ah, no, 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 pero es porque estaba Ah, ok, mirando ok. las slides. Lo importante era la voz. Si quieren, Ah, transmito, da lo sí. mismo. Pues si podés, mejor así vamos viendo lo que vos estás viendo. Venga, vamos a poner acá. Bueno, ok. Mencionaba que la parte que esta yo quería que la de Schussman porque es relativo al hardware, pero él me dijo que no sabía cuándo lo iban a ver. Entonces lo mencionamos así. Esto no es tema mío. Que es un disco rígido desde el punto de vista físico, ¿no? Desde el punto de vista real. Y uno podría preguntarse, y profe, pero ¿y esto es relevante en un sistema de archivos? No, el sistema de archivos lo que oculta es esta complejidad, porque esta es una forma que tienen los discos rígidos que funcionan mecánicamente, que hizo una observación el otro día también Alejandro, que es que estos discos no existen más. No, no existen más en el uso cada vez más cotidiano, porque hoy están reemplazados por los discos de estado sólido, Solo. llamado SSD o M2, lo que sea, son interfaces. Está bien, pero hay discos rígidos mecánicos y los va a seguir habiendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy tenemos discos de 12 terabytes. Fabricar discos de 12 terabytes de tecnología de estado sólido es carísimo. Aparte de otra cuestión que no se menciona, y es que los discos de estado sólido, tienen muchas ventajas, fundamentalmente en lectura, pero tienen muchos problemas en escritura. ¿Está bien? Por eso que los discos de estado sólido tienen un límite del número de veces que se puede escribir un componente en una celda. ¿Está bien? Es un número que con los años, a través de la mejora de la tecnología, cada vez se aumentó más, pero ese número da límites. Por el otro lado, un disco mecánico no tiene ese tipo de problemas, aunque realmente se debilitan los campos magnéticos, pero existe una técnica con la cual se puede reescribir esa información. De hecho, los sistemas complejos de gran escala hacen eso, tienen incorporado un comando para que el administrador le diga, bueno, hace un análisis de todos los discos y reescribir lo que sea necesario. Pero los discos mecánicos tienen el problema, ¿cuál es el problema que pueden tener? Que son mecánicos. Y los sistemas mecánicos tienen mayor desgaste que cualquier sistema de estado sólido, o sea, donde hay cristal, ¿no? Sistema de estado sólido está basado en transistores. Es en definitiva un cristal que cambia de estado, etc. Entonces, la idea es simplemente observar que la enorme complejidad que tiene un disco, no me importa qué interfase tenga, perdón,
qué interfase tenga o qué estructura Profe, guarda en su interior. Sí. ¿qué diferencia hay entre los discos rígidos azules, rojos, negros? No, son diferencias fundamentalmente de tipo comercial, porque apuntan a distintos mercados. Hoy, hace un tiempo que los fabricantes descubrieron que se podía, en vez de utilizar un método estadístico en lo que se llama el Q&A, que es el Quality Assurance, que es parte de un tema muy complejo porque tiene que ver con los procesos de manufactura. ¿Está bien? Curiosamente yo lo conozco porque en un momento trabajé en la matemática de esos procesos, por un tema anexo, digamos. En alguna época estaba en un campo más teórico de todo lo que son sistemas caóticos y estocásticos. Y uno dice, ¿cómo un sistema de manufactura tiene un componente caótico? Sí, porque yo no sé si ustedes saben que no se puede fabricar nada con precisión absoluta. O sea, cuando yo digo que un tornillo mide un diámetro de 2 milímetros, es falso. De hecho, un mecánico sabe que mide 2 milímetros con un delta. Ese delta es la tolerancia de fabricación. Cuando ese delta está dentro de determinadas rangos, entonces el tornillo puede roscar bien dentro de determinada tuerca que cumpla con esos mismos parámetros. ¿Está bien? Si esos rangos son más amplios, por ejemplo, el tornillo y la tuerca pueden empezar a hacer juego. Ese juego produce un deterioro del sistema mecánico cuando el tornillo y tuerca hacen fuerza. Bueno, esto es para todos los procesos de manufactura. Para todos los procesos de manufactura siempre existe un delta y existe un espacio. Entonces, antes lo que se hacía hace mucho tiempo atrás, esto vino con la industria del silicio en los últimos, no sé si 5 años o 10 años, que mejoraron mucho las técnicas de predicción y de análisis estocástico, que tiene que ver con esta cuestión de la teoría de probabilidades. Dijeron, bueno, realmente nosotros antes decíamos, este disco está dentro de las tolerancias, este no está, y descartaban. Ahora lo que hacen es clasifican los discos por calidades, y los discos que menos problemas presentan y que la electrónica no debería tener que corregir muchos fallos o implementan otro tipo de algoritmo, esos discos pasan a un nivel, y por eso se los cobra más caro. Y por ejemplo tenés la línea roja, porque el color tiene que ver no con un estándar, sino tiene que ver con una cuestión que han puesto algunos fabricantes. Por ejemplo, Western Digital, la línea roja es la línea dirigida a NAS. NAS son los equipos para almacenar información. Entonces se supone que es mejor tener un disco de esta línea roja. Pero el problema son los costos. Por ejemplo, yo tengo un NAS y tengo discos violetas. Los discos violetas son para PBR, que quiere decir para sistemas de grabación de video continuo, que son los que se ponen, vieron en los edificios para poner muchas cámaras y grabar distintos puntos. Entonces existe una cajita, esa cajita tiene disco rígido y lo que hace es captura todas las cámaras durante un periodo de tiempo. O sea, esos discos continuamente están siendo escritos y regrabados. Entonces, bueno, de hecho yo tuve uno de esos discos durante 2 años un poco más de 2 años, y se me rompió y no hubo forma de arreglarlo, pero suelen tener una cierta garantía, ¿está bien? Y bueno, yo lo mandé a Western Digital, que está acá en la Argentina, aunque no lo quieran creer, en Puerto Madero, y los tipos me reconocieron la garantía y me mandaron otro disco. No te mandan un disco 0KM, te mandan un disco refurbished, un disco que ellos lo han arreglado, reparado, no acá en Argentina, sino en Estados Unidos. Entonces, por eso son los diferentes colores. Y por ejemplo, tenés los discos que tienen la mínima tolerancia, con las mayores especificaciones y todo lo demás, que son los discos Gold, y esos son se llaman Enterprise, pero son todas en realidad clasificaciones, exceptuando por algunas pequeñas diferencias que tienen el firmware, o sea, el software que tiene adentro el disco, porque el disco ahora es como si fuera un sistema completo, tiene un procesador con memoria, acepta comandos, es una pequeña computadora el disco rígido, ¿está bien? Que se comunica con el sistema central a través de un bus, que puede ser el SATA o puede ser el PCI en el caso de NVMe, ¿está bien? En definitiva es un sistema complejo del cual nosotros mucho
No sabemos. Eso, por eso el tema de los colores. Bueno, esto no entraba, ni tiene nada que ver con mi materia. Bueno, justamente debido a eso se menciona esto mismo. No me interesa cuáles son las estructuras de un disco rígido. Lo que me interesa es que en los sistemas de archivos modernos, apareció, luego de varios años, este es un modelo viejo, apareció la idea de dividir la información en una unidad básica. Esa unidad es lo que se llama sector o bloque de disco. Sector viene por el tema de esto que le debería explicar más o menos el profe de hardware sobre el tema de cómo se dividen y formatean físicamente los discos. Pero, por ejemplo, en un disco SSD no existe esa estructura física. Sin embargo, existe la idea de bloque de disco sector. El sector históricamente tuvo siempre 512 bytes. Y todavía en muchos dispositivos sigue siendo así, 512 bytes. Pero el problema de tener 512 bytes de sector es con los grandes volúmenes de información que almacenamos ahora. Entonces un sector de ese tamaño puede ser muy ineficiente a la hora de contabilizar esos sectores, ¿eh? Porque cualquier archivo puede tener una cantidad inmensa de sectores, ¿eh? ¿Se entiende? Porque el sector es pequeño. Entonces se estableció un nuevo estándar que es el sector de 4K. ¿Está bien? Entonces tenemos sectores de 512 bytes, sectores de 4 kilobytes. En realidad ese es otro nivel de complejidad superior. En Windows 7 recuerdo que en una época había que hacer algo, poner algún comando si uno tenía discos con determinadas restricciones, pero introduce algunos problemas, no muchos, en el file system que vamos a mencionar. Bien, entonces, bueno, desde el punto de vista de Linux, en realidad esto se aplica a otros sistemas operativos, pero en Linux se hace más evidente. El sistema de archivos es un componente más del sistema operativo. En Linux el sistema de archivos en realidad es variable. ¿Qué quiere decir? Se pueden poner diferentes sistemas de archivos. Entonces, por ejemplo, Linux hace un tiempo empezó a soportar el sistema de archivos de DOS, porque es un estándar que se usa en muchas cosas de la industria, no solamente el DOS. Uno dice DOS, el viejo sistema operativo, sí, pero ese viejo file system de DOS Windows lo usó durante mucho tiempo. Y después ese sistema de archivos todavía sigue existiendo por ejemplo, en todas las cámaras fotográficas digitales, en los pendrive es muy común, o sea, se utiliza en montones de lados. ¿Está bien? A lo mejor ustedes no lo conocen como bajo ese nombre, sino como FAT32. No sé si alguno ha sentido nombrar FAT32. FAT es una sigla que quiere decir File Allocation Table. ¿Está bien? Y 32 tiene que ver con el número de bits que tiene la entrada de la tabla, porque estuvo FAT16 y estuvo FAT32, y creo, no recuerdo bien si hubo en algún momento FAT12. No me acuerdo, me parece que sí, pero Profe, añade, sí. profe, o sea, no tengo yo idea de nada de esto, pero justo Sí. hace 2 días estaba hablando con mi papá sobre cosas de formateo, qué sé yo, Sí. y me mencionó que cuando vos formateas un disco o algo, tenías una opción, creo que me mencionó eso, FAT32 o FAT16, Sí. o sea, ¿qué tiene que ver O, el tema de formatear con NTF, esto? o, Claro, el NTF. o NTFS. Ese es el sistema de archivos que vos le estás imponiendo al disco. ¿Está bien? O sea, vos le decís, ese es el sistema de archivos. Esos son los nombres del sistema de archivos. Son algunos. Por ejemplo, Unix utiliza X4 ahora. Antes estaba X3, estuvo X2, ¿está bien? Y X. Para que vos tengas una idea, hay más de contabilizado, por mí yo he visto personalmente más de 100 y pico de sistemas de archivos diferentes. Y deben existir fácilmente más de 1000, sin mencionar los sistemas de archivos que son experimentales, o sea, que están en los laboratorios, nunca salen a la luz, que son para investigación. Pero yo te puedo mencionar una buena cantidad con mi memoria muy acotada. Por ejemplo, JFS, XFS, ZFS, NMB,
X4, swap, es complejo decir si no es un file system, pero digamos algo de eso hay. No es un file system realmente, pero hay que inicializarlo, todo lo demás tiene una estructura mínima. Después tenés, dijimos NTFS, FAT32, FAT16, o sea, y te hablé poquísimos, hay muchos más, ¿está bien? Y así ya te mencioné todos esos, fíjate vos. Claro, De o hecho, sea, yo estaba un file trabajando... system, Sí, sí, perdón. Dale, dale. Sí. No, que un file system entonces es tipo es como una serie de acciones e instrucciones ya prehechas de una forma No de son cómo almacenar. instrucciones, son estructuras, así como tenés estructuras de un programador que dicen cómo se ordenan las variables, ese tipo de cosas, estas son estructuras que dicen cómo se ordenan los datos en el dispositivo. ¿Está bien? Claro, ¿En qué lugar están ubicados? Porque si no, la pregunta es la siguiente. Vos porque estás muy acostumbrado a agarrar y ver un icono, arrastrar una cosa y usar. Pero la pregunta es, en un mundo donde lo único que hay son ceros y unos, ¿cómo encontrás algo? Una excelente pregunta. En un mundo donde lo único que hay son ceros y unos, ¿cómo encontrás algo? Tenés que Bueno, saber cómo está organizado. claro, la memoria, ¿cómo encontramos las cosas? Parte de lo de la prueba que viene. A través de una dirección de memoria. O sea, la memoria y direcciones, ¿está bien? Que también son ceros y unos. Y entonces en el interior de la dirección está el contenido. La memoria es, como dije, como una enorme biblioteca y tiene un montón de estantes. También para poder encontrar un libro necesito en qué estante está. Bueno, esto es lo mismo. Estamos un vector enorme que tiene direcciones y en ese vector enorme de direcciones yo tengo que darle la dirección y ahí me da el contenido de ceros y unos que hay en el interior. Bueno, pero ¿qué ocurre? Esa forma de ordenamiento para un dispositivo de masa, para un dispositivo de almacenamiento secundario que suele tener un tamaño muy superior al de la memoria históricamente. O sea, si vos tenías una computadora con 1 giga de RAM, el disco ocupaba, qué sé yo, muchos gigas. Hoy, por ejemplo, gente que tiene 16 gigas de RAM, es común que el disco tenga medio tera. ¿Está bien? Entonces son la diferencia entre la memoria y el disco siempre ha sido inmensa. Entonces la pregunta es, ¿podemos usar la misma organización de un vector lineal donde tiramos la dirección para traer la información? La respuesta es ni. ¿Por qué? Porque la primer visión que incorporó a nivel hardware los discos modernos se llama LBA, que es algo como eso. El LBA es el Logic Block Address. Hoy todos los sistemas de archivos acceden a los discos a través del modo LBA. ¿Qué es el LBA? Es lo mismo que la memoria. Yo le tiro una dirección, me devuelves un bloque. ¿Qué bloque? Y ahí es donde viene el problema. Si el bloque es de 512 o es de 4K. Pero eso no sirve para manipular archivos. ¿Por qué? Porque yo quiero un archivo, no quiero bloques de ceros y unos. Yo quiero saber dónde están las cosas. Entonces, ahí es donde empezó el tema de la organización. ¿Cuál sería la organización más básica que tengo que tener? Y bueno, tengo que tener directorios, que son como las carpetas, ¿está bien? Y dentro de ellas tengo que tener alguna forma que me indique un archivo cuántos bloques tiene y el archivo qué nombre tiene. Y luego así vamos mejorando, le agregamos atributos y le metimos seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso conforma el sistema de archivo, ¿está bien? O sea que el sistema de archivo impone reglas. Por supuesto que hay comandos para manipular el sistema de archivo, pero un sistema de archivo no es un conjunto de comandos. El sistema de archivo es la organización. ¿Es un sistema de archivos LBA o no? No, LBA es un acuerdo que hicieron todos los fabricantes de discos de masa, o sea, de discos rígidos, y hoy se sigue usando en los SSD y se usan los pendrive y todo lo demás, que es para acceder a la información. Antes había que modelo complejo que era retorcido y no tenía sentido, y entonces dije, si la unidad de información es el sector o el bloque de disco, entonces ¿por qué a eso no le ponemos un número abstracto? No nos interesa dentro mecánicamente, físicamente, electrónicamente cómo se organiza, y armamos un megavector, ¿está bien? Megavector, y ahí es donde viene el primer problema, que es para armar esa estructura
el LBA también, como toda tabla, necesita un espacio de direccionamiento. Acá siempre el drama son los bits. El primer LBA era 32 bits. ¿Está bien? Entonces, como se usaban 32 bits para el número de logic block address, de la dirección del bloque, justamente, quiere decir que nosotros podíamos tener 2 a la 32 bloques de 512 bytes cada uno. ¿Está bien? Como 512 bytes es la mitad de un K, es fácil ver que son 2 a la 31K. ¿Está bien? Si eso lo descomponemos un poquito para llevarlo al orden de 2 a la 31K, sería 2 por 2 a la 30 K. ¿Está bien? 2 a la 30K. 2 a la 30, recuerden, cada 10 yo tengo un cambio de número. O sea que si yo K le multiplico por 2 a la 10 me voy a mega. Y si lo multiplico por 2 a la 20 me voy a giga. ¿Está bien? Y si lo multiplico por 2 me voy a tera. Quiere decir que los discos no iban a poder tener nunca más tamaño de 2 terabytes. ¿Está bien? De 2 ¿Qué? terabytes. No entendí bien la razón. Porque el LBA tenía 32 bits. Ah, Y si estamos diciendo que tiene 32 bits, no podés tener más de 2 a la 32 bloques de 512. Entonces, la primera cosa que se le ocurrió es, bueno, no usemos más los bloques de 512. A ver, detener un segundo la grabación. Bueno, Tengo que atender, llamó otra vez y... Bueno, entonces estábamos con que mencionábamos la temática esta del LBA, que el LBA en realidad es una forma en que uniformaron, porque imagínense, antes había distintas formas de acceder con distintos criterios según la estructura física o emulada, porque había otros dispositivos que como era un estándar esto hablar, se llamaba método CHS, no importa hoy porque es viejo y ya no se usa, que significa Cylinder Head and Sector. Entonces, toda esta temática era complicar mucho las cosas. El LBA es mucho más sencillo, porque vos decías, dame el bloque 0, el 1, el 2, el 3, el 3.000 millones, algo, lo que sea. Lo que pasa que igual el LBA introducía este tamaño del tema de los discos. Y ojo que los discos siguen creciendo. Hay file systems. Los file systems también imponen limitaciones. Por ejemplo, el FAT32 no puede tener más que discos de un determinado tamaño, ¿está bien? O sea, o si el disco es de mayor tamaño, entonces, por ejemplo, fíjense, los archivos en FAT32 no pueden ser más de 4 GB. No importa si el archivo es de más de 4 GB, en FAT32 no se puede armar ese disco. Y para eso, la tabla tiene que estar formateada de una forma especial, de forma tal que permita tener lo que se llama una agrupación de sectores llamada clúster. Tener clúster, si no me equivoco, no sé si eran de 32K o de 16K, y recién así el FAT32 podría manejar discos de 4 GB. Este es un tema porque, miren, me olvidé, otro file system muy famoso es el ISO 9000 y pico, que es el que se usa en los DVD y en los CD-ROM. Este fue un tema famoso cuando el consorcio empezó a sacar películas, porque las películas, a lo mejor ustedes no saben, pero yo en una época estuve involucrado con lo que se conoce con el tema de ripping. ¿Qué es el ripping? Es el proceso de análisis y extracción de datos de un DVD. Entonces, que también se hace con un CD de audio. Eso. Una técnica de software bastante compleja. Se puede usar software de tipo facilongo, visual, que lo haga, pero nunca funciona bien. O hay técnicas más sofisticadas que se hacen con software más especializado. También uno de los mejores de todos se llama EAC. Está para Windows. Independiente de eso, si uno estaba metido en eso, tenía que entender muchas cosas técnicamente, aunque el software pareciera que te simplificaba todo. Y me acuerdo que las películas se dividían, porque ocupaban mucho, se dividían en lo que se llamaban, le decíamos chunks, que eran bloques de sección de la película, y esos bloques no podían tener más de tamaño de 1 GB.
porque el tipo de estructura de tabla, entonces la película ocupaba varios gigas, dependiendo sobre todo la calidad con la que estaba comprimida o la calidad en la que se había utilizado durante el proceso en que se hizo. Vieron, por eso después tienen distintas calidades en DVD. Y bueno, y eso todavía se complicó más cuando apareció el Blu-ray y salió todo lo que tiene que ver el formato 4K, porque el formato 4K ocupan espacios inmensos. Una película puede ocupar alrededor entre la más pequeña 16 hasta 25 o 32 gigas. Todo depende de con qué nivel de calidad se comprime y con cuántos canales de audio, porque cuando se usa 4K también se usa método DTS o AC3, Dolby Surround, etcétera, todo para meter todos los canales para el que tiene todo el home theater en la casa. Entonces, fíjense en la importancia de los file system. El FAT32 no puede tener a su vez, particiones de más de 8 terabytes. A ustedes les parece que eso es una pavada, pero bueno, el tema de las particiones es otra cuestión. ¿Qué es esta cuestión de la partición? Bueno, como los file system imponían determinadas restricciones, empezó la idea de que el disco rígido no se colocara un solo file system. ¿Está bien? A ver, ¿ustedes están viendo todo el navegador? Porque no sé si están viendo todo el navegador, ¿sí? Ahí ven otra vez, porque creo que se ve en la imagen, ¿puede ser? Sí, se ve. Ah, se ve. Perfecto. Entonces, le estaba diciendo, ahí surge otro tema, que es que el sistema de archivos puede colocarse sobre el disco, pero el disco tiene que ser particionado. ¿Qué es esto de particionar el disco? Significa que el disco hay que formar partes. Históricamente, los primeros sistemas de particionamiento de disco se podía tener nada más que 4 partes. 4 partes. Ese método de particionamiento tan rígido, es lo que se conocía como, en realidad está mal dicho, pero método MBR. El particionamiento clásico MBR, que por ejemplo el comando fdisk permite hacer ese particionamiento. O Windows lo hace en forma visual cuando uno está instalando y te dice quiere tomar todo el disco o quiere tomar una partición del disco. Si uno no sabe qué está hablando, le dice todo el disco y él te arma un conjunto de particiones. Windows 10, hoy cuando se instala, mínimo creo que genera, no sé si 2 particiones. Creo que no sé si 2 o 3. 3, creo, 3. Porque siempre te pone la de 100 megas, 200 megas en la que está el... Sí, no, y también a veces te arma como una de un backup, que depende de cómo está configurado. Ah, bien. Que ahí serían 4. Eso, ¿quién dijo yo tengo 2? Claro, tenés la System Reserva y la de disco, perfecto. Sí. Bueno, esas son las mínimas dos que, las mínima que tienen que haber son esas. ¿Está bien? A veces puede haber más que la de System Reserver y la de si vos, por ejemplo, tuvieras Linux, sí o sí tenés que tener mínimo 3, porque la de System Reserve es donde Windows pone una copia de la información que necesita la ROM UEFI. ¿Está bien? Que es un nuevo método de buteo que utilizan las computadoras desde hace unos años, que es un estándar de EFI, que fue la primera idea. EFI fue una idea desarrollada por Apple sobre cómo reconocer una máquina. ¿Por qué es importante? Porque Apple, una de las cosas importantes es que cuando el sistema de operativo levanta, en el proceso de inicialización de la máquina, le informa qué computadora es y todo el hardware que tiene. ¿Está bien? Esto es interesante porque el sistema operativo entonces puede reconfigurar secciones del mismo que se llaman kext. ¿Está bien? Y permite, por el otro lado, que hardware que sea foráneo no se pueda ejecutar en el sistema operativo. O sea, el sistema operativo tiene que reconocer que la máquina es tal máquina. O sea, que el sistema, la BIOS de la máquina, de alguna forma le manda una documentación, le manda una información al sistema operativo durante el proceso de buteo. Esto es
un sistema mucho más complejo. Por eso después EFI no era muy portable, muy práctico para las PCs y bueno, se buscó la unificación porque Microsoft también tenía ciertos intereses y apareció UEFI, que UEFI es, digamos, el estándar que salió a partir de EFI. Eso hace que sea muy difícil, pero no imposible lograr instalar el sistema operativo de Apple en una PC ordinaria. ¿Por qué? Porque una Macintosh es una PC glorificada, es una PC preciosa, con hardware bastante seleccionado, muchas veces no de la mejor característica, pero todo fijado por Apple en un entorno muy concreto y muy cerrado. Entonces, bueno, dos líneas de grupos de hackers diseñaron, una se llama Clover y el otro no me acuerdo cómo se llama, diseñaron un emulador de la BIOS que lo que hace en una PC le informa falsamente que está el computador Apple y entonces el sistema operativo nativo puede levantar perfectamente y eso se llama Hackintosh. Y curiosamente Apple, una cosa que para mí es un movimiento muy inteligente y muy audaz que hizo Apple, jamás persiguió ni a los hackers ni a los grupos de usuarios. Hay 3 sitios muy importantes de foros, que yo participo en uno de ellos, que construyen Hackintosh. Apple dice, ¿ustedes quieren hacer una computadora que corre el sistema operativo de Apple? Maravilloso. ¿Ok? Lo que no pueden hacer es salir y venderla. Sí persigue a las empresas o a las personas que se montan un negocio o algo con todo lo de la ley. Porque sí es ilegal, absolutamente ilegal, utilizar el sistema operativo de Apple en una computadora que no sea Apple. ¿Está bien? Pero Apple no persigue a los individuos que lo hacen. Persigue exclusivamente a las empresas que intentan hacerlo. ¿Está bien? Hubo un par de empresas que lo intentaron y todo lo demás, inclusive uno trató de llegar a un arreglo, todo lo demás, pero los aplastaron con los abogados, los refundieron. Apple en eso no tiene conmiseración, porque Profe, son bien claros. Sí. una pregunta. Vos dijiste que en la partición que hace el sistema operativo, La partición no la hace el sistema operativo porque el sistema operativo tiene que estar adentro de una partición. La partición la hace durante la inicialización de la computadora cuando vos querés instalar el sistema operativo. O sea que vos, por ejemplo, cuando tenés un sistema operativo instalado, reparticionar es muy difícil. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué está la segunda partición? ¿Por qué en el caso del tuyo, de Windows 10? Sí. Porque UEFI exige sí o sí una partición dedicada. Entonces, lo que hizo Microsoft es mantiene una partición propietaria que, como siempre hace Microsoft, hace algo que no es ni pito ni flauta. Ni flauta. A propósito, ¿por qué? Porque ahí puede almacenar lo que se llama un certificado de seguridad, que eso es muy útil para las empresas. Y entonces vos podés en la BIOS poner, si querés bootear en modo seguro. No sé si alguien lo ha visto, vos lo debes conocer, Juancho. Cuando vos pones en modo seguro, por ejemplo, Linux no bootea. No, arranca un montón de programas, es todo un tema. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque en modo seguro, ¿qué es lo que busca la BIOS? Busca un certificado válido que diga que ese sistema operativo es un sistema operativo legal. Eso no lo hacen para vender más cosas y todo lo demás, lo hacen para proteger. ¿Por qué? Porque hoy en realidad hay un chip electrónico, o sea, un hardware que se coloca en las motherboards de muchas notebooks que se llama TPM, que lo que permite es, si una empresa diseña una estructura, pone un particionamiento, pone determinado file system y todo lo demás, el empleado que puede trabajar remotamente, cada vez se va a dar más, no puede andar alterando las cosas en la casa, porque si lo altera, la empresa se entera. Y aparte, en algunos casos se lo va a denegar y en otros casos se lo va a reportar a la empresa y las cosas pueden terminar mal. Pero también tiene otras ventajas interesantes, que es si al empleado por un motivo le entran a la casa o el tipo va a la empresa y le roban la computadora, la empresa pone ese certificado como inválido y la mayoría de las máquinas tienen que obviamente que los hackers lo saben, hay toda una historia de desarmar la máquina, etcétera, porque cuando la máquina bootea se borra toda. ¿Está bien? Claro. Y eso la empresa lo hace para proteger información, porque a lo mejor esa persona es un programador
y tiene código fuente, que es importante para la empresa, en su computadora. Entonces, la idea es proteger remotamente lo que se llaman assets, activos financieros importantes, ¿no? Como pueden ser el código fuente de algún software relevante, etcétera. Por eso que hace Y eso se en, guarda en esa partición. en esa partición se guarda esa información técnica de Microsoft, sí. ¿Cuál sería Claro, esa, porque sí. esa partición, profe? Exactamente. La que O sea, ¿a qué te mencionó él. referís? Tiene La unos que pocos megas, ¿o no? es no tan pocos, tiene 100 normalmente. La mínimo Pero creo que es no 100. tenemos acceso nosotros a eso. A Así. esa partición, sí, vos podrías con un sistema operativo Unix entrar y mirar byte por byte. No significa que entiendas qué es lo que hay ahí adentro. Claro, no, en Windows me refiero. Por No, ejemplo. no, Windows no te debería. Pero yo te doy un ejemplo, mira, esas son cosas, por ejemplo, que yo, al contrario, yo detesto. Ahora te lo voy a mostrar. Vamos a poner en Discord, cortala, porque ahora nos vamos a ir de tema. Si no, se va a hacer largo. Ahí. Grabando. Ya estoy grabando, profe. Bien, entonces el file system tiene dos visiones muy diferentes, que es una es cómo lo ve el usuario y otra es cómo lo ve el sistema operativo. Para el usuario realmente son archivos y directorios, no hay otra cosa. Y entonces el usuario lo que ve del file system son los comandos como el chain directory, el mkdir, el ls que manipulan el file system. ¿Está bien? El sistema operativo ve una cosa muy distinta. El sistema operativo ve estructuras complejas, tanto de control como de información sobre los bloques de datos, los sectores específicamente, y cómo se organizan. Podemos leer más sobre File System buscando en el manual, con el man, en la sección 5. Bueno, entonces aparece el concepto de archivo. El archivo es la unidad básica de almacenamiento, los archivos se identifican con un nombre, existen diferentes tipos de archivos, los archivos pueden ser regulares, siendo ASCII o binarios, directorios, hay archivos especiales, esto ya es del file system de Linux, no es de todos los file systems. Archivos especiales de caracteres y archivos especiales de bloques. Los archivos especiales de caracteres y de bloques no le vamos a prestar demasiada importancia, salvo cuando trabajemos con algún tema específico de bajo nivel. Pueden ser accedidos de manera secuencial o de manera aleatoria, o sea, accedido de forma de toque, leer un byte tras del otro o leer cualquier byte que se me antoje. También se le da el nombre de fichero, exactamente lo mismo. Bueno, acá hay un ejemplo de atributos, no es que tengamos que saber todos los tipos de atributos que hay. Estos son atributos, estos atributos vienen en el propio sistema de archivo. Y obviamente todo sistema de archivo soporta un conjunto de operaciones. Pero este conjunto de operaciones son las operaciones que ve el sistema operativo. Nosotros nunca tenemos acceso a estas operaciones, a menos que programemos. Si programamos, tenemos acceso al sistema operativo, entonces vamos a tener las primitivas create, delete, open, close, rewrite, append, seek, get, seek, rename, duplicate. Pero si nosotros somos usuarios comunes y corrientes, no. Acá. Nosotros, profe, solo tendríamos read, write y... No confundas permisos con primitivas, nada que ver. Estos son operaciones. Vos, por ejemplo, haces un write cuando haces el comando touch. Ahí estás haciendo un write. ¿Por qué? Porque vos creas un archivo, entonces estás haciendo una escritura. ¿Está bien? Cuando vos haces un ls, estás haciendo el open de un montón de archivos. ¿Está bien? Porque estás leyendo un montón de información. Y lo estás abriendo y los estás cerrando. O sea que haces open y haces close. Claro, pero eso es distinto, los permisos de un archivo, digamos, con las operaciones que podemos realizar sobre... Los permisos de archivo se leen típicamente con get y set. También get es para leerlos, set es para cambiarlos. Y cuando vos haces alguna de estas operaciones, por ejemplo, si vos querés hacer un open y no tenés permiso para hacer el open, no te lo deja. Te devuelve un error la operación open. Por eso que no hay un comando open en la consola. O sea, el ls, por ejemplo, si sabe que algo no tiene
permiso para abrirlo, no lo abre. Y no se visualiza. ¿Está bien? ¿Se entiende? La seguridad es otra cuestión. También está dado por el sistema de archivos. El sistema de archivos tiene el tema de seguridad. Pero estas son operaciones. Operaciones, no atributos. Estos son atributos. Operaciones y atributos son dos cosas totalmente distintas. Lo que pasa es que nosotros no tenemos acceso a las operaciones del sistema operativo. ¿Sí? Por eso yo no entiendo qué serían los atributos. ¿Qué vendrían siendo? Los atributos serían, perdón, los atributos serían exactamente un ejemplo de atributo, lo que dijo él. Los permisos son un tipo de atributo. ¿Está bien? Más o menos. ¿Por qué más o menos? El atributo es una característica de un archivo. Cuando yo digo cuáles son tus atributos, ¿cuáles son tus atributos? Claro. Sos alto, sos bajo, tenés los ojos celestes, tenés los ojos verdes. Ahí va. Tus atributos. Yo no digo tus operaciones. Claro. Si ahora yo dijera cuáles son las operaciones que podemos hacer sobre vos o que vos podés hacer sobre alguien. Son acciones las operaciones. Claro. ¿No? Los atributos no son acciones. Los atributos son características. Más vale son, las operaciones son verbos. Create, delete, open, close, read, write, append, seek, set, rename, truncate, son todos verbos. ¿Está bien? Sí. Más claro, imposible. Los atributos son típicamente sustantivos. O Sí. adjetivos en Adjetivos, algún caso. O adjetivos. Bien. Bueno, por supuesto que un sistema de archivos no serviría de nada, dijimos, si no tenemos, aparte de la unidad básica de archivos, podemos agrupar esos archivos. Agrupación de archivos se le llama directorio, se organizan en jerarquías, entonces tenemos un directorio importante que es el directorio raíz. En ese directorio nosotros tenemos directorios, como por ejemplo el directorio texto, bin programas. Adentro de ese directorio texto tenemos start, correo, dis. En el directorio bin tenemos encontrar, contar, ex, reordenar. Estos pueden ser los que tengan estas bolitas. Esta es una forma de diagrama. Estas bolitas es lo que se llaman los atributos. ¿Está bien? Entonces encontrar, si no hay ningún, esto podría ser un archivo, que podrían ser todos archivos. Fíjense en que los directorios no le colocamos atributos para no confundir el diagrama, pero los directorios también tienen sus atributos. ¿Está bien? ¿Ok? ¿Sí? Entonces acá, para simplificar el diagrama, los que tienen bolitas son archivos y los que no tienen bolitas son directorios. Eso para mostrar una jerarquía de directorios. Bueno, cuando hablamos de jerarquía de directorio existen dos maneras de referirse a un archivo, que es lo que llamamos ruta absoluta o ruta relativa. En inglés, path, absolute path o relative path. Y como nosotros solemos usar mucho la palabra path, algunos ponen path absoluto, path relativo. La ruta absoluta siempre es a partir del archivo del directorio raíz. O sea, tenemos que describir todo. Y como separador, en Unix se usa la barra con la inclinación hacia la derecha, y en Linux se usa la barra con inclinación hacia la izquierda, o sea, para el otro lado. Ejemplo, dice ahí tenemos un archivo, el path absoluto sería ¿cuál? User bin Mozilla. ¿Está bien? Entonces tenemos un archivo llamado Mozilla que está dentro del directorio bin, que está dentro del directorio user, que está dentro del directorio raíz. ¿Está bien? Muchas veces el directorio raíz no se lo menciona, pero es un directorio más. ¿Qué diferencia hay con un path relativo? Bueno, el path relativo está asociado siempre a donde yo estoy parado, por eso se llama el PWD, el Print Working Directory. ¿Está bien? Típicamente jamás comienza con el carácter de separador. ¿Por qué? Porque si le pongo el carácter de separador estoy indicando ¿qué cosa? Que en la raíz estoy tomando el directorio bin. Entonces si yo estoy parado, ¿a dónde? Para que el archivo se llame bin Mozilla, ¿dónde estoy parado? En el directorio user. ¿Está bien? Y si quiero hablar de él en forma absoluta, digo barra user. ¿Cómo se hace para ir para adelante? Bueno, simple, change directory, el nombre del directorio. Pero ¿cómo vuelvo? Bueno, se usa con
una referencia, que son unos directorios especiales. El punto indica el antecesor, ¿está bien? Y el punto el mismo. El punto mucha gente dice que no tiene ningún sentido, pero a veces yo necesito decir algo desde aquí en adelante. Entonces puedo decir punto, barra, y ahí hacer una observación. O por ejemplo, qué sé yo, a lo mejor necesito referirme a un subdirectorio que es paralelo al mío, está en el mismo nivel de jerarquía. Volvamos al dibujo anterior. Vamos a suponer que yo quiero, estando parado en el directorio E, quiero ver, por ejemplo, estando parado en el directorio E, quiero ver el archivo listar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo poner ls barra bin barra p barra listar, o puedo poner, si estando en E, ls punto, porque regresé, barra p barra listar. Porque con el punto me fui al directorio. Pero estando en anterior. programas, profe, ¿no Sí. podés pasar directamente a listar? Haciendo dos chain directory, o sea, estando en programa puedo poner cdp. Listar no es pasar, porque listar no es un directorio, ¿no? O sea que si yo hago un cdp, me voy al directorio p y ahí puedo listar. Ahora, yo estando en programas puedo poner un lsp barra listar, Ah, o sea, claro. porque programas es un directorio. Claro, entonces porque estoy refiriendo E- en forma relativa Con E estás dentro de un directorio. en el directorio E, exactamente. Estoy tendrías ubicado dentro como del que- directorio E, y el directorio P es hermano mío, porque los dos tenemos el mismo padre, que Claro. es programas. ¿Está bien? Claro. Estaba viendo a P, E y correo como si... Nada, no como directorio, sino como archivos. Correo es un archivo, P y E son directorios. Claro. ¿Ok? Ujú. Y mirá vos qué interesante. Esto es un dato técnico, pero a veces puede ocurrir. ¿Podés tener un archivo correo y un directorio correo? Sí. No lo confunde esas cosas, fíjate. Lo que pasa es que están en dónde, en directorios distintos, ¿no? ¿Está bien? Sí. Este archivo correo está en el directorio programas. Este directorio correo está en el directorio texto. ¿Está bien? Bueno. Bien. Acá hay un ejemplo. Acá hay un simple ejemplo de la jerarquía típica de los directorios de Linux. Entonces, por ejemplo, en el barra bin, esto está muy acotadito, en el barra bin podemos encontrar los comandos más clásicos. Todos esos comandos que ustedes utilizan son programas que se cargan, o sea, están los archivos binarios, los programas en el directorio barra bin. El barra boot, que lo mencionó Juancho, que es donde suele estar información del cargador. El barra etcétera, que es donde está toda la parte de configuración. El barra opt, que se está volviendo cada vez más. Hay algunos que dicen que es un directorio, los puristas de Unix dicen que es un directorio degenerado, porque cada vez se montan más cosas allí y no debería casi utilizarse. Se supone que es para la configuración de aplicación de software. Yo meto en el opt todas las cosas que no se instalan por la vía normal. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir vía normal? Con un manejador de paquetes. Si yo lo puedo instalar con un manejador de paquetes por cualquier vía, porque hay vías medias raras a veces en los manejadores de paquetes, no hago nada. Pero si yo tengo que instalarlo manualmente, entonces lo muevo al opt. Entonces en el opt mío tengo varias cosas. Después tenés el barra user, que es donde hay muchas aplicaciones de usuario. Acá tienen montones de directorios, típicamente, por ejemplo, el local, el share, el bin, include, el leave, bin. El barra bar, que es donde suelen estar muy comúnmente los logs. También pueden estar archivos temporarios, suele estar el spooler, suele estar las librerías, suele haber cachés, etcétera. Y el sbin, que si viene de System Binaries, es el directorio donde están los binarios que necesita el sistema. Típicamente el sbin y el bin cambian poco.
Estos son dos directorios que no contienen gran cantidad de cosas. Últimamente las distribuciones hacen muchos chanchullos, porque cuando tienen que instalar binarios en su paquetamiento, todo lo demás deberían usar el user local bin o el user share, lo que sea, o el user bin también, pero no deberían tocar el bin y el sbin. A veces hay cosas que consideran como que son muy relevantes y estos dos directorios han crecido más de lo debido. Después tenemos perdón, acá me equivoqué porque dije el OPT, este es el OPT del etcétera, que es rarísimo. No quise decir este OPT, es el que utilizo yo. Después tenemos el /tmp, que este nunca lo tocamos jamás, que es donde Linux pone toda el garbage y todo lo demás y que normalmente lo borra. El /dev, que tampoco lo tocamos nunca porque es el sistema operativo y ahí hace operaciones él. El /home, que es donde está todo lo nuestro. El /lib, que tiene que ver mucho con las librerías y kernel. El /mnt, que ha cambiado mucho porque en el /mnt se montaban las cosas. Podemos ver qué es esto del montaje. El /pt que mencioné yo, y el /root, que es el directorio home del usuario root, que ya casi es un usuario deprecado, porque el usuario root sigue existiendo, hace miles de cosas, está detrás de fondo en Linux, en montones de procesos, pero debido a que Linux se ha vuelto más mainstream y no está en manos de profesionales, se ha tratado de restringir lo más posible el acceso a root. Hoy lo normal es, por ejemplo, no se trabaje con el usuario root, sino que se utiliza lo que se conoce como el sudo, que es que quiere decir super user do, quiere decir el superusuario hace, y el sudo lo que hace es temporariamente permite la ejecución de algún comando con los permisos de root cuando sea necesario. ¿Está bien? Y después del sudo existen un montón de cosas, hay un anillo de seguridad para saber quién puede hacer sudo. A su vez el sudo tiene un lenguaje muy sofisticado de configuración que normalmente ninguno de nosotros lo tocamos, pero nos permite decir quién puede hacer quién, qué cosa, hasta qué nivel, etcétera, 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 en qué archivos puede escribir, no puede escribir, directorio donde puede tocar, no puede tocar, etcétera. Bueno, los directorios también tienen operaciones, create, delete, open, dir, close dir, read dir, rename, link and link es muy interesante. En algún momento a lo mejor si podemos hablamos de esto, pero lo vamos a dejar como un enigma porque es bastante complejo de explicar. Bien, y pasamos al tema de montaje y desmontaje, que dijimos que íbamos a hablar de montaje y desmontaje. Bien, ¿qué es el montaje y desmontaje? El punto de montaje es un directorio dentro de la jerarquía de directorios que oficia como raíz de un file system. Quiere decir que en Unix, esto en Windows no es tan normal, en Mac también, porque Mac deviene de Unix, y la mayoría de todas las cosas que devienen de Unix o han salido paralelo a Unix usan la misma idea. El montaje es incorporar la jerarquía de directorios del file system con el fin de accederlo, y el desmontaje es desligar el file system del punto de montaje. Por supuesto que el file system central no se puede montar y desmontar, pero yo puedo perfectamente montar y desmontar un file system que no está contenido en mi máquina. Puede ser un file system de red, puede ser un disco que coloco en foro, puede ser un CD, puede ser lo que quiera. Los file system no contienen puntos de montaje, quiere decir que el file system no dice dónde debe ir, sino que es el usuario el que lo dice. Vamos a ver un ejemplo, porque si no esto se va a quedar muy agarrado de los pelos. Entonces lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a cambiar la transmisión. Entonces vamos a pasar a cambiar la consola. Vamos a ir a la pantalla general. Dar la consola se suele ver bien. Vamos a abrir la consola y vamos a poner, no tengo activo acá, vamos a abrir otra consola. En esta consola vamos a poner un multiplexer. Bien, y perfecto. Entonces acá lo que voy a hacer es poner el comando mount. El comando mount me muestra todo lo que está montado. Desgraciadamente, entender hoy los puntos de montaje de un file system, de file system es complejo porque
Hoy se utilizan toneladas de montajes. Antes esto estaba lleno con 2 o 3 pavadas, pero Ubuntu, por ejemplo, monta toneladas de cosas. Si estuviera un Arch sería mucho más limpio. ¿Estamos? Pero, por ejemplo, vamos a tratar de ver un ejemplo técnico. Por ejemplo, yo tengo lo que se llaman file system de red. Los file system de red son file system remotos, como yo uso un servidor. Entonces, fíjense en que acá dice que en el directorio Home Alex Network Data hay montado un equipo que tiene esta dirección IP, dentro de eso un directorio data. Eso yo lo hago con un comando bastante complejo, normalmente el comando mount, pero el comando para hacer eso es bastante sofisticado, entonces yo me inventé un script en mi bash.rc y acá debo tener un directorio, archivo se llama mount.smb. ¿Dónde lo puse? A ver, ¿está acá? Ah, no, está en el bash, lo puse en el exterior. En el bash alias, a ver, lo puse ahí. Sí, en el bash alias se lo puse. Bien, entonces acá, por ejemplo, yo tengo un comando que se llama mount.smb. Bueno, ahí sabe dónde está mi servidor remoto, cuál es el dominio que tiene. Obviamente la password no la van a ver, porque está acá codificada. Y entonces lo primero que yo hago es verificar si el servidor existe, un ping, y verifico si el ping falló, significa que todavía el servidor no está encendido, entonces no tiene ningún sentido. Si no, me piden la password en tiempo real, y entonces ahí hace un sudo del comando mount y le da todos los parámetros que necesita para acceder al servidor. Entonces yo ahí puedo poner, qué sé yo, mount, por ejemplo, smb library. Entonces, por ejemplo, yo tengo lo que puse la password. Yo voy a tener ahora en un directorio que se llama Home Alex Network Library, toda mi librería. Que mi librería tiene artículos, libros, hojas de resumen, textos clásicos, cómics, cursos, datasets, dibujos, cosas de electrónica, temas de inglés, fuentes, gradientes, iconos, una librería de iconos gigante, algunos diseños míos, manuales, partituras, cosas de redes, toneladas, papers científicos, fotografías, cosas específicas de Photoshop, otro tipo de figuras generales, presentaciones dadas o que me han interesado, código fuente, tutoriales, vectores, wallpapers, todos coleccionamos wallpapers, siempre nos gusta. Y Zotero es una librería científica especial para research de doctorados y ese tipo de cosas que tengo en mi librería. Si yo, este es un directorio ordinario, si yo desmonto, que se hace con el comando umount, así con el comando mount es muy complejo, el comando mount es muy tonto. Si yo desmonto el home, vamos a poner el sudo porque eso sí, va a pedir permiso, el home /alex /library, no, /network era, /network library. Fíjense que si yo lo desmonto, ahora me voy a la librería library ¿y qué tengo acá? Nada, está vacío. ¿Por qué está vacío? Porque lo desmonté, quiere decir que el file system completo que tenía no aparece más. Por supuesto, normalmente se busca un directorio vacío y en ese directorio vacío yo monto el file system. ¿Está bien? El file system central, que se llama root file system, está montado por el propio sistema operativo cuando bootea la computadora. ¿Está bien? Ese es el que estaba en el, si se acuerdan, en el... vamos a poner acá... Estaba en el SDA algo, ¿no? No me acuerdo si era el SDA 3. No, el SDA 3. Parece que era el SDA 3. SDA 3, no, SDA 5. ¿Está bien? Fíjense en que me dice que el dispositivo de SDA 5 está montado en la raíz y es un tipo X4. Este es mi file system central. Este yo no lo puedo desmontar. Este es el file system
exclusivamente de toda la computadora. Y nos decía que estaba el EFI montado, a ver, pero eso puede ser una ilusión, después les digo por qué. Eso era en el SDA2, si me equivoco. Claro, el SDA2 y el SDA1, fíjense que no están montados. Entonces, profe, ¿por qué me aparecían acá? Acá en este bodrio. Fíjense que el EFI desapareció, alguna cosa rara hice. ¿Por qué aparecen ahí? Porque estos son cosas raras que... Ah, no, lo movió acá arriba, al parido. Estas son cosas raras que hace Ubuntu. Ubuntu tiene la característica que puede montar en forma volátil file systems en la RAM y hacer accesos a ellos, pero solamente desde los navegadores gráficos de Ubuntu. Por eso, por ejemplo, yo no utilizo esas características. Fíjense que el directorio data me aparece como una carpeta ordinaria y no como una conexión de red. A pesar de que data es una conexión de red, pero no me aparece como una conexión de red. Eso lo hago a propósito porque yo prefiero montar manualmente mis servidores y no hacerlo que los monte el sistema gráfico, porque en general cuando los monta los hace bastante mal, produce problemas, se suele... hay mucho drama con el tema de la forma de... Esto es para la gente que no quiere saber nada, entonces pone Connect to Server, pone un dominio, navega. Esto es la misma función que tiene Windows, que también en Windows genera problemas. ¿Está bien? Entonces en Windows normalmente una cosa que se utiliza para solucionar esos problemas, que no es para uso casero, es se llama Domain Controller. El Domain Controller mantiene una lista de todos los file systems que están distribuidos en una empresa, en un sistema de red, para que, dadas las claves que uno coloca, una máquina, que es este Domain Controller, distribuye correctamente y monta los directorios en cada una de las computadoras que corresponden. Es un tema que no lo vamos a ver nosotros, bastante complejo. ¿Está? Entonces, esa es la idea de montaje. Entonces, veamos acá el ejemplo. Fíjense, dice en el gráfico se observa la jerarquía de directorio de diferentes archivos. Entonces, por ejemplo, acá esto es un ejemplo justo con otro. Esto no es Linux, es otro Unix. Fíjense en los nombres raros que tienen los discos. Este es una versión de Unix viejo que se llama Solaris. Bueno, y acá vemos que este disco está montado en el root file system, ¿está bien? O sea, todo lo que sea azul, ¿está bien? Y el user está en otro disco. Uno puede construir un sistema complejo en el cual utiliza diferentes dispositivos o diferentes estructuras para montar directorios. Esto se hace con rara vez, pero puede tener alguna aplicación interesante. Esto sí es bastante más común. Esto se hace en el uso corporativo, que se puede montar un file system remoto por cada uno de los usuarios, o un file system particular para cada uno de los usuarios. Entonces los usuarios tienen un pedazo del disco muy específico. Y eso permite varias cosas. Por ejemplo, una cosa muy interesante es un concepto llamado cuota. La cuota con Q. ¿Qué es el cuota? El cuota es un atributo en el cual, de un directorio, en el cual nosotros le podemos decir, acá no, el usuario no va a poder tener más de 10 GB. ¿Por qué es interesante? Porque el usuario trabaja, ¿no? Y el usuario tiene la característica que hace lo que quiere. Entonces, si uno le dice no puede tener más de 10 GB, no va a poder llenar más de 10 GB porque le va a tener un aviso y le va a decir borre lo que sea, pero más información no puede crear o no puede meter. Esto es muy importante cuando yo tengo muchos usuarios. Por eso ustedes, si tienen Google Drive, ¿está bien? Saben que con Google Drive tienen una limitación, si no me equivoco, para las cuentas comunes de 15 GB. ¿Está bien? Si ustedes, esos 15 GB están repartidos con el Gmail, con todo. Si ustedes almacenan todos sus correos y mandan todos sus archivos a Google Drive y todo lo demás, se les va a llenar. ¿Estamos? O sea, no es ilimitado. Cuando uno utiliza recursos compartidos, a veces puede ser interesante a través de File System montar limitaciones. Igual también para un uso cotidiano, hacer eso de dividirlo, tipo dividir por otro en otro file system, el home también está bueno, porque funciona como una especie de backup, entre comillas. Ponele, si vos te pasaron También. y vos formateás formateás la computadora y dejás la barra home,
las aplicaciones Linux ya vienen como preconfiguradas y se te guarda todo como tenía antes. A mí me pasó un par de veces que tuve que formatear el Linux, pero con el /home tenía ya todo configurado. Bueno, esa es una aplicación muy interesante, pero requiere por parte del usuario que tome la decisión cuando instala el sistema de tener el home separado, y a veces al usuario eso le ocasiona algún trastorno porque por ahí no entiende lo que está haciendo. ¿Está bien? La mayoría igual viene como predeterminado eso, pero sí, los más viejos te piden que lo haga aparte. Bueno, bueno, acá dice cómo se monta y se desmonta. Un mount ya se lo mostré, se pone el directorio, puede ser obviamente absoluto o relativo. Yo le pongo el absoluto siempre por cuestiones de estar tranquilo y no hacer macana. Igual un mount, si no puede ejecutarse, no hace nada. Y el mount, acá tiene un ejemplo muy sencillo, que es poner "-t" y el tipo de file system, pero esto en realidad puede ser, como vieron en mi caso, es mucho más complejo porque el device es un dispositivo de red, entonces hay que pasarle la opción "-o", y en el "-o" hay que pasarle un montón de opciones, etcétera, etcétera. Comando mount puede ser tan sencillo como esto, device directorio, o puede ser extremadamente complicado. Bueno, quedaría finalmente hablar de la parte interna de cómo es que logra el sistema de archivos desde el punto de vista del sistema operativo, armar esta estructura. Esta es una explicación básica, muy básica de X, ¿está bien? Y entonces esto puede ser importante para eso que yo mencionaba sobre el tema de link and link, y después cuando veamos algún detallito más para que entiendan, pero el concepto, no en detalle. Por eso todo lo traté de restringir lo más que pude. Que el sistema de archivos de Linux se basa, muy diferente del FAT, esto es muy diferente de FAT, esto es Hex, se basa en la siguiente. Tiene un bloque llamado inodo, o inode en inglés. Ahí al principio lo primero que están son los atributos. Acá ve cómo arman los atributos. Y luego tiene lo que se llaman los primeros 12 bloques. Pueden ser bloques de datos, donde estos son, cada uno de estos bloques son típicamente bloques de 512 bytes. Entonces, esta técnica permite que si yo tengo un archivo chiquitito, bueno, el mínimo tamaño que puedo manejar es 512. Lo que es muy interesante es que si yo excedo, porque esto serían 512, 512 será un K, entonces quiere decir que acá tengo un K, 2K, 3K, 4K, 5K, 6K. Si yo excedo, si mi archivo tiene más de 12 punteros a bloques en forma directa, entonces lo que arma es un puntero, un bloque especial que se llama puntero directo, que sería en realidad una primera indirección, también se le llama indirección. Este bloque, ¿está bien? Este puntero puede contener ¿qué cosa? Puede contener bloques. Acá está indicando que el tamaño de bloque está modificado. Esto fue para un bloque de datos de 8K. ¿Está bien? No de 512. O sea que cada bloque de datos es de 8K. Bueno, y acá puede contener, quiere decir que el tamaño mínimo en este caso, ojo, que esa es una cosa muy interesante. Cuando yo cambio el tamaño de bloque, que esto se puede definir, si yo tengo un tamaño de bloque de 8K, el tamaño, aunque yo creo un archivo que tenga 2 bytes, ¿cuánto ocupa en el disco? 8K. Ese es otro problema. Uno dice, profe, ¿y por qué querría tener tamaño de bloques chiquitito? Y porque si tengo tamaño de bloques grande y tengo archivos todos pequeños, es un desperdicio terrible. Eso se llama fragmentación interna y es insoluble. No entendí lo de los 2 bytes que van a estar como 8K. Y vos cuando un archivo de 2 bytes va a ocupar este bloque. Va a tener sus atributos y va a estar este primer bloque, ¿no? Porque Sí. en este bloque pero el bloque tiene 8K. Ah. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar con los otros 7000 y pico de bytes? Van a estar ahí al pedo, lleno de basura, porque vos te va a indicar que el tamaño de 2 bytes, cuando vos lo leas, lo único que va a leer son 2 bytes. Claro. ¿Está bien? O sea, ese es el problema de hacer bloques grandes. Esto rara vez uno lo modifica, esto se hace durante el formateo. No se puede cambiar el tamaño del bloque cuando uno tiene el sistema instalado.
que la única forma, sí o sí, es mover todos los datos a un nuevo file system. Eso es terrible. Lo único que no se puede alterar es el tamaño de bloque. Sí se puede alterar el tamaño de bloque en una computadora virtual, por eso es muy interesante el cloud computing. Es muy loco esto. Me acuerdo, tuve un problema importante en una computadora, en una oportunidad, y bueno, cambié el tamaño de bloque online mientras booteaba. Pero las computadoras virtuales se recrean. Si la computadora virtual tiene un disco que se dice persistente, que se puede tener un disco persistente, ese no se puede tocar. Bueno, tema aparte, porque no es de esta temática. Bueno, sí, el puntero directo es muy interesante porque puedo tener hasta 2048 bloques en el interior. ¿Está bien? Entonces eso quiere decir que fíjate que el tamaño aumentó mucho con un solo puntero directo. Luego puedo tener, si no me alcanza, ¿a cuánto sería si tenemos 8K? Sería 8K por 12, ¿no? Hasta tener acá, ¿no? Por 12. ¿Cuánto da 8K por 12? Arriba de 100K. Ahora, 8K por 2048 sería más o menos unos, si esto lo reduzco a un K, paso el 8 acá, sería 8 por 2048, 16.384, son 16 megas, o sea, 16 megas podría tener el archivo con un solo puntero indirecto, más los 100 y pico de cada acá, ¿no? O sea, 16 mega y pico. Ahora, si no me alcanza, si el archivo es de mayor tamaño que de 16 mega y algo, entonces meto un puntero indirecto. Y un puntero indirecto puede tener hasta 2048 punteros directos, donde cada puntero directo puede tener hasta 2048 bloques. O sea que acá el archivo de pronto alcanzó el tamaño, el máximo tamaño podría, usando un puntero indirecto, es tener, obviamente, por cada uno de estos 16 megas, y a su vez esos 16 megas, ¿está bien? Serían por 2048. Eso me daría más o menos unos 32 gigas, si no me hacía ojo igual. O sea que hasta acá podría tener un archivo de 32 gigas. Pero, si no me alcanza eso, yo puedo armar un puntero triplemente indirecto, donde puede tener 2048 punteros indirectos, donde cada uno puede tener 2048 punteros directos, donde cada uno de esos puede tener 2048 bloques de datos. O sea que con cada puntero indirecto yo podía tener, si hicimos más o menos el cálculo bien, 32 gigas, serían 32 gigas por 2048, y esto me está dando, si no me equivoco, 64 teras. ¿Está bien? O sea que puedo tener un tamaño máximo de archivo de 64 terabytes. Eso no significa que exista algún disco que lo pueda contener, ¿no? Eso significa que este sistema archivo tiene esta maravilla. No es el único, ZFS de hecho permite exabytes, o sea, más grande, muchos terabytes. Sí. Lo que había un problema antes que vos decías que lo máximo que podían contener era 4 teras o 2 teras, otro tipo de Sí, eso eran los esquemas de particionamiento, por eso después aparecieron esquemas de particionamiento más avanzado y con bloque de datos de 4K. Que sería como este. No, esto es file system, lo otro es disco rígido. O sea, eso para el tamaño de máximo de disco, porque vos después podés agarrar muchos discos, o podés agarrar discos de ahora, en este momento creo que no sé si están viniendo más de 12 teras, pero 12 teras se están vendiendo acá en Buenos Aires, y vos podés agarrar, por ejemplo, hay lo que se llaman carriers, unos tipos especiales de gabinetes, que soportan más o menos de 64 a 128 de esos discos. Claro. ¿Está bien? Y calculá 64 por 12 teras. O sea, tenés una cantidad importante de información que administrar. Claro, pero ponele, este file system te permite organizar y administrar 64 teras como máximo. Pero No, ponele que en un archivo de 64 teras como máximo. Un archivo de 64. Vos podés tener miles de archivos de 64 teras. Yo pensé que era en total 60. No, esto que está describiendo es un archivo. Un archivo. ¿Cómo armar un archivo? Puede ser tan chiquito como 8K, tan grande como 64 teras. FAT32, por ejemplo, no te permite esto.
No tiene este nivel de ductilidad. Esto lo tiene Unix desde el inicio. Windows Después usa se este mejoró. tipo de... No, Windows utiliza Windows utilizaba primero FAT32 y después pasó a NTFS. NTFS es interesante, pero trabaja de otra manera totalmente distinta, no utiliza este modelo indirecto. Este modelo indirecto tiene varias características, por eso nunca existió en Unix, ¿qué cosa? En la aplicación de defragmentador de disco. Este file system no se desfragmenta, porque este file system no sufre de fragmentación externa. ¿Qué quiere decir fragmentación externa? Que no le interesa dónde están los bloques. Los bloques pueden estar esparcidos por todo el disco, es irrelevante. No necesitan estar contiguos. ¿Está bien? Por el método que utiliza Windows sí necesitan que estar contiguos. Entonces Windows incorporó la defragmentación. El nuevo file system que utiliza Windows 10 cambió de file system, ¿no? Porque la mayoría utiliza NTFS, pero hay otro file system para Windows 10. Creo que los nuevos file systems de Windows 10 no necesitan de fragmentación. No sé porque con Windows 10 nunca estoy enterado de nada si todavía existe la utilidad de fragmentador. ¿Existe? Juancho. No sé si está Juancho. Me parece que sí. Y por ahora usa NTFS en mi partición. Bueno, en NTFS se puede defragmentar. El problema es que la defragmentación destruye los discos SSD. La defragmentación destruye los discos SSD. Así que posiblemente por default desde Windows 10 la defragmentación está desactivada, porque en Windows 7 cada 2x3 se encendía. ¿No quiere defragmentar el disco? Te decía cada fin de semana. Profe, o sea, yo eso, la defragmentación la hago seguida. En verdad ya no la hago, antes la hacía, pero ahora la podés programar, o sea, yo la tengo programada. ¿Y vos tenés un Windows 10. SSD? No. Bueno, cuando tengas O sea, un cada SSD, una semana cuando me SSD, hace... nunca más lo vuelvas a hacer. Ah, porque me Porque- deja inutilizable el SSD. No, te lo va, o sea, si el SSD dura 5 años, te va a durar medio. Pensá que el LSD tipo se mide la duración en cantidad de veces que se escribe en una misma celda. Vos cuando estás desfragmentando, estás pisando esa celda y la volvés a escribir, y la volvés a escribir, y la volvés a escribir. Claro, billones de celdas. Y aparte no es Pero- necesario porque o sea, la razón por la que vos desfragmentás un disco es porque Por cuando el velocidad. disco gira, claro, cuando el disco gira vos pensás que es más rápido tener un clúster uno al lado del otro, los dos llenos, ¿no? En un SD no hace falta porque es un chip, no importa dónde esté el archivo. Claro, va rápido el archivo. No Sí, tiene que hacer un movimiento mecánico. y en Unix nunca fue tan importante porque Unix utiliza un algoritmo que se llama el algoritmo del ascensor, que realmente cuando vos solicitas un archivo, en realidad lo que se envía a la controladora son una solicitud de bloques, pero esos bloques se envían inteligentemente. Entonces, como hay muchas solicitudes de archivo, de muchos usuarios, de muchos procesos, lo que sea, se intercalan las lecturas de tal forma de hacerlo lo más eficiente posible, con lo cual se minimizaban los tiempos de acceso como te dice él, de la cabeza a los sectores contiguos. Eso nunca lo tuvo Windows. Entonces para Windows era muy importante en el pasado desfragmentar. ¿Está bien? Otra cuestión, también es cierto que si vos defragmentás seguido, la defragmentación es menor. También es cierto. Pero puede ocurrir que en algún momento vos borres un archivo muy grande y te genera un agujero y ahí donde se murió todo lo que ahorraste. La defragmentación es una desgracia. Es una desgracia que lo único, inclusive, si bien es importante para acelerar el uso del disco rígido, también al disco rígido mecánico lo pone en un estrés terrible y lo degrada descomunalmente. Por eso hoy en día la defragmentación no va más. ¿Está bien? Hoy se usa SSD, donde la defragmentación no es necesaria, y en las corporaciones que utilizan muchos discos mecánicos, utilizan discos SSD como caché. Entonces aceleran todo este tema de los accesos y todo lo demás. En definitiva, no defragmentamos. ¿Está bien? Bueno, acá está todo lo que acabo de decir. Bien, finalmente llegamos al tema del link and link, que era lo último que quedaba, que es un enlace. Un enlace físico, hard link, es cuando un inodo, o sea, la entrada a un directorio apuntan a un mismo inodo. Con eso yo puedo hacer trucos, o sea, por ejemplo, puedo hacer que el mismo archivo tenga dos nombres distintos. ¿Está bien? Pero la diferencia, porque uno dice eso, también lo puedo hacer en Windows con crear un shortcut. Bueno, eso es un symbolic link. Symbolic link es un archivo que en el interior del archivo contiene dónde está el archivo. En cambio, un hard link es cuando ustedes
en el directorio tienen apuntado el puntero que señala el inodo de donde comienza el archivo. Es muy interesante porque entonces dice, profe, entonces ¿por qué hablo de la operación unlink? Porque en realidad en Linux no existe el borrado. Cuando uno borra un archivo, no lo borra. Lo que hace es un unlink. ¿Qué significa? Que le dice al directorio que olvide cuál es el inodo que le pertenece a ese archivo. ¿Está bien? ¿Entienden? O sea, el borrado de un archivo es un unlink. Si yo tengo múltiples link, hard link, cuando borro uno no se borran los otros. ¿Está bien? Entonces puedo seguir conservando las entradas. Pero si yo borré todos los hard link, no sé más dónde comienza ese archivo. Desde el punto de vista pragmático para el usuario se borró. No hay ningún drama. ¿Hay algún drama? ¿O no? ¿Nadie? El archivo no se borró y es un problema grave de seguridad. ¿Está bien? Entonces, cuando uno hace un unlink, se puede recuperar el archivo. Siempre y cuando el sistema operativo no reaprovechó los bloques para escribirlo con otro archivo, etcétera, todo lo demás, que es relativamente, la probabilidad es baja, al menos que ocurra en tiempo cercano. Si uno lo borró y pasaron meses, sí, ahí es difícil. Eso también permite que, si bien no existe por default, hay algunos que han programado algunas aplicaciones visuales interesantes para recuperar archivos cuando uno se manda la macana de borrar cosas graves en Linux. Eso en Windows existió siempre, porque Windows es todavía más loco. Windows directamente le pone una marca al archivo diciendo que el archivo está borrado y ni siquiera lo desconecta del sistema directorio. Recuperar un archivo en Windows en NTFS es extremadamente fácil. ¿Está bien? Y Windows siempre tiene preferencia por usar los bloques que son más vacíos en el tiempo que los bloques más recientes. Entonces, si ustedes borraron un archivo, lo más seguro que ese archivo por un buen tiempo se pueda recuperar. ¿Está bien? A uno le parece como usuario es maravilloso porque se manda la macana, pero la mejor forma de eso es usar la papelera, si uno sabe que suele hacer macana. Entonces, cada tanto borrar la papelera y se terminó. Pero el tema de recuperar archivos en general, para algunos puede ser una bendición, en realidad puede ser una desgracia desde el punto de vista de la seguridad. Y de hecho ha habido reportes famosos de gente que la engancharon haciendo macanas a través de esa forma. Bueno, acá está explicado con un ejemplo práctico, un symbolic link. Los symbolic link cuando hacen el S aparecen como de esta manera, aparece el nombre del archivo nuevo y a dónde apunta, ¿está bien? Y acá tenemos el ejemplo de hard link, ¿está bien? Donde los dos apuntan al mismo inodo. Y para saber cuál es el inodo, al ls hay que agregarle la opción "-i". Entonces, adelante, los archivos le ponen el número de inodo del disco. ¿Está bien? Y fíjense cómo se sabe que este archivo y este archivo tienen un hard link porque tienen apuntado el mismo número de inodo, ¿no? Este que está acá. Acá no entendí lo del nodo y nodo. No, el inodo es esto, es este nodo principal. Cuando vos construís un archivo, todo archivo tiene primero un inodo, este que estuvimos explicando acá. Inodo. Es un bloque de disco que se llama inodo. Listo. ¿Está bien? Y los directorios, lo que son un conjunto de inodos. Claro. ¿Está bien? Entonces, por eso decía la operación unlink. Bueno, y acá tiene un ejemplo práctico hecho. Bueno, no hay más nada. Profe, Un poco de bla, bla, bla. Sí. no me quedó muy claro lo de hard link, o sea, ¿qué es exactamente? O sea, vos dijiste que podés hacer. Hard link son dos entradas, o sea, una segunda entrada. Un hard link sería una segunda entrada que apunta al mismo inodo. O sea que estos dos archivos son el mismo archivo. O sea, pueden tener distinto nombre, por ejemplo, pero en verdad tienen el mismo mismo contenido, porque el inodo al que apuntan es el mismo. Claro. Y si vos borrás este archivo, se borra el archivo no le pasó nada porque este no se borra. Es como una suerte de acceso directo, ponele. Claro, pero el acceso directo de Windows es es el symbolic link. ¿Entendés? Este que está acá. O sea, ¿qué diferencia hay entre un symbolic y es que el symbolic link es un archivito que contiene adentro un enlace que apunta al archivo. No es el archivo en sí. No es el archivo en sí. Esto es mucho más rápido, esto es mucho más lento. Profe, aparte esto es transparente. Claro. Alguien que abre un archivo, ¿puede saber que este archivo es un hard link a otro archivo? No. No. ¿Alguien que abre este link simbólico lo puede saber? Supongo que sí.
obvio. sí. Claro. ¿Te acordás, Juancho, cuando hicimos el LFS que había algunos symbolic Sí, link que no que volvían no es todavía parece transparente. que ese fue el problema, por lo que no No probamos. es transparente, los symbolic link no son transparentes. Pueden ser Profe, dramáticos. Y Sí. si yo hago un hard link entre dos archivos, si yo Sí. borro uno de esos dos archivos, ¿se borra el otro también? No, te dije que no, porque vos borrás el archivo, vos borrás la entrada de directorio que apunta al inodo. O sea, vos en el directorio borraste esta entrada. Claro, pero yo Borraste. tengo dos entradas porque es un hard Tenés link. dos entradas que apuntan al mismo inodo. Si borrás las dos entradas, desapareció la entrada en el directorio. ¿Cómo lo encontrás? Y no puedo. No podés. Hay una utilidad que rastrea inodos y todo lo demás y te permite Pero como vos dijiste, o sea, no se borró, sino que no es que le restringís el acceso, pero No, desapareció del directorio, pero el directorio es de esencia como vos encontrás cosas. claro, no, pero vos dijiste, o sea, que recién estabas hablando de que cuando borras algo en verdad no se borra. Exactamente, porque suponete que ahí adentro vos tenés la confesión de un asesinato que te mandaste, ¿ok? Entonces la borraste, ¿no? Así que viene un experto en seguridad informática, rastrea todo el disco como son ASCII, lo que puede hacer es inclusive, aunque pierda el inodo, podría agarrar todos los bloques de disco y hacer todas las permutaciones posibles hasta que más o menos el texto surja una cierta lógica y listo, caput, fuiste. Porque encontraron la confesión. ¿Está bien? Claro, pero si es que no se reescribió ya con otro archivo. Pero en general casi todos los file systems siempre suelen utilizar, salvo que no tengan en ese momento, como trabajan por tablas, hay una tabla especial que se llama, no lo vemos por un tema muy técnico, en la tabla especial que contiene los bloques libres, los bloques libres que contienen son los bloques libres que están libre ahora. Si vos borraste un archivo, se anexan esos bloques como posibles libres atrás de la tabla. Por lo tanto, lo voy a utilizar cuando haya terminado de utilizar todos los otros. ¿Entendés? O sea que lo más seguro cuando vos borras un archivo, que en los primeros momentos, o inclusive los primeros, depende de la rotación de tu disco, el número de veces que escribí y todo lo demás, puede estar meses ahí antes que realmente esos bloques se borren. ¿Entendés? Claro, porque hasta que no llene los otros no va a llenar ese. Hasta que no haya utilizado todos los otros, no va a llenar eso. Estamos. Bueno, acá en temas genéricos, acá ya lo vimos en la práctica. Sí. Me quedó la duda sobre el hard link. Entonces el hard link es cuando dos archivos tienen el mismo inodo. Hard link se le llama al proceso de crear un archivo que apunta al inodo de otro. Hacer un hard link. ¿Está bien? Acá tenés un ejemplo. Ves touch archivo y acá tenés cómo se crea. ln archivo hard link. Ahí creaste un hard link. ¿Está bien? Entonces el symbolic link es cuando el proceso que en un archivo da la dirección de otro archivo. Lo que pasa es que vos, del punto de vista, no entendés cuál es la diferencia, porque vos decís, si utilizo hard link, apunto a archivo. Si utilizo symbolic link, apunto a archivo. ¿Cuál es la diferencia? Hay diferencias, pero no son notorias si no haces system programming. O sea, si no haces cosas complejas. O sea, el hard link es transparente. No hay forma que un proceso pueda darse cuenta que está accediendo a algo llamado archivo. El symbolic link no es transparente. Porque el symbolic link, el proceso tiene que abrir el interior del symbolic link y leer a dónde apunta para encontrar el archivo. Pero eso lo hace el kernel, pero no es transparente. Esa ausencia transparente puede generar problemas. Ahora sí entendí un poco más. ¿Estamos? Sí. Otra cosa es que el symbolic, por ejemplo, suponete que vos tenés dos file systems. Esto es muy loco. Tenés dos file systems en directorios que son hermanos. Vos podés hacer un symbolic link de un archivo de uno a otro. No podés hacer nunca hard link. ¿Cómo? Vos tenés dos file systems. Sí. Montados en dos directorios hermanos. Uno que se llamaba como el ejemplo acá. User, el ejemplo user 1, user 2. Estos son dos file systems. Sí. Nunca podrías hacer un hard link de user 1 user 2 o de user 2 user 1. Pero sin un symbolic link. Pero sin un symbolic link. Sí. Bueno. ¿Está bien? Por eso que inclusive muchos software, los symbolic link, los toman mal. ¿Está bien? Por ejemplo, te dicen, no, porque vos querés que me corra fuera del file system. Y no me voy a ir fuera del file system. Samba es un ejemplo.
Samba uno puede programar si sigue o no sigue los symbolic link, bueno, historia. Profe, ¿no podrías hacer un hard link porque, o sea, no tenés forma de compartir inodo? Exacto, porque la tabla de inodos de uno y otro es distinta. Es distinta, porque tienen distinta Exacto, forma de además organización. vos podés tener el inodo 1000 acá y el inodo 1000 acá con distintos significados. Claro, o sea, Exacto. se organizan de forma distinta. Claro, ahí con un ejemplo me das a entender que entendiste el tema. Profe, Lo dijiste, claro. ¿me Muy bien. repetirías la definición de hard link? Así tomo nota. Sí, a ver, lo importante es Como se lo había dicho Harley. sí, conceptualmente, porque vos fíjate que acá dice Sí. hard link es un tipo de enlace. Es un tipo de enlace donde se apunta a un inodo. Ahora, lo importante es la diferencia cuando vos creás un hard link. O sea, ¿cómo creás un hard link? Y bueno, agarrás un archivo y le decís que ese archivo apunta al inodo de otro archivo. ¿No? Porque en definitiva, si no, la definición no sé si te dice gran cosa. Es difícil porque acá no está construida la definición, pero si arriba vos decís que un enlace es una forma de compartir información entre múltiples copias, entonces el hard link es un tipo de enlace particular donde se comparte el inodo. ¿Está bien? Está bien. El soft link no, el soft link contiene, de hecho la cadena contiene el path al archivo. ¿Está bien? A tal punto que es muy loco porque uno puede hacer un soft link, eso también me parece que sí, que yo lo he hecho. Uno puede hacer un soft link, este soft link que está acá, ¿cómo es el path? ¿Relativo o absoluto? Hace 5 minutos que hablamos de eso, ¿no? ¿Cómo, profe? El symbolic link, apunta a archivo, ¿cómo apunta? ¿En forma relativa o absoluta? Absoluta. ¿Están de acuerdo con él? Ah, la flauta. Creería que sí, porque vos dijiste que, o sea, hace como una seguidilla, o sea, hace el camino hacia el archivo. Y eso, Pero eso es lo que hace. vos lo ves el camino, No, ¿acá? No. No, entonces ¿cómo está? Ah, claro, relativo. está Está relativo. relativo. Claro, Si por más que haga el estuviera camino, yo no lo si veo. estuviera el camino, es que de hecho acá el camino es sí mismo, como no tiene nada, dice está en mi mismo directorio. Si acá hubiera un barra, algo, podría ir al lugar. O sea que, ¿entendés? Inclusive uno en el caso ese, el symbolic link entre los dos directorios hermanos, podría poner punto punto, barra el directorio, barra el archivo. Es totalmente válido, se puede poner eso en un symbolic link. Eso que el symbolic link es un despelote. O sea, la ruta relativa, cuando usamos la ruta relativa, es cuando no se especifica el camino para llegar a. No, claro, relativo es cuando, a ver si te corta. Relativo cuando no te empieza con barra, porque está bien claro que cuando empieza con barra solamente lo absoluto cuando empieza con barra. Listo. No, eso no lo había notado, no lo he entendido. Gracias, profe. Es más, se podría hacer un chanchullo relativo, se podría hacer así el simbólico. Yo puedo apuntar. Vamos ahí a mi directorio. Yo podría, vamos a suponer, vamos a entrar a. Oh, acá tengo tantas cosas. Tengo uno acá, justo no tengo que nada. Pero Snappy, no, Sigul. Esto es parte. Bien. Suponete, yo podría agarrar, y esto también es relativo. O sea, esto es relativo. Si yo digo ls no Sigul, es relativo. Sí, porque no arranca con barra. Pero yo podría hacer esto. Punto, punto, barra, no Siguls. Es una enorme estupidez, pero el mismo archivo. ¿Por qué? ¿Y por qué el relativo o sea, por qué existen los dos? Si Porque hay podés. una forma de acceder. No es que existen como si fueran existencia, lo pusiste vos.
Está siguiendo el camino que vos le diste. ¿Qué está diciendo ahí? Que regrese al padre y después vuelva al mismo lugar donde estaba. Es más, esto también es válido. Pero si por ejemplo estuvieras muchas carpetas, si estuvieras Mirá, muchos directorios más adentro, necesitarías sí o sí un path absoluto, ¿o no? no, Ah, la pensé que el decisión, objetivo era la siempre. decisión de un padre absoluto es si vos le ponés que construir el camino de la raíz. Aparte, ¿cómo sabrías? A ver, vos estás parado acá. Suponete que no te dejara ejecutar el comando para ir a la raíz. ¿Cómo sabrías dónde comienza la raíz y dónde está parado vos? PWD. Ah, bueno. ¿Y si yo el comando PWD te lo anulo? A lo mejor por seguridad te lo anulo. Com- Que eh, vos no tengas acceso al comando PWD no significa que no. Porque PWD, aparte, esto, bueno, todavía no lo vimos. PWD lo único que mira es el contenido de una variable en la memoria, que es esa. Yo podría agarrar y decirte, no te dejo acceder a PWD, pero igual vos podrías mirar la memoria. En realidad siempre es importante tener acceso al directorio donde estás parado, ¿no? y si el directorio, por ejemplo, está dentro de mono y vos no estás dentro de mono. Ajá, sí. Bueno, me voy a música. ¿Qué pasa? Ahí usás un path absoluto, ahí No, recién. si quiero puedo usar relativo porque hago ls barra mono y ahí voy a no singles. Era, ¿dónde estaba? Mono, no singles. No singles. Y ahí no singles. Vamos a poner el nombre. Bien. ¿Está bien? Y sigue siendo relativo, Pero si usaste las barras. pero no al inicio. Es relativo. Es relativo a donde yo estoy parado. Le estoy diciendo, donde estoy parado, retrocede, luego entra mono, luego entra no singles y decime cuál es el archivo no singles Ah, ln. el absoluto es no te fijes, no El importa dónde absoluto es siempre comenzar desde la raíz. claro. O sea, si vos no, en un absoluto, no empezás desde la raíz, es un error. Ajá. Y me perdí en un momento. La raíz vendría siendo mono. No, la raíz es barra. Ah, La única raíz es barra. o sea, barra, es barra mono, sería No, ls. barra un montón de cosas. No sé, a ver, barra home Alex es la raíz. Barra. Barra home Alex, bla, bla, bla. En este caso habría que poner barra home Alex mono. Mono hasta llegar a no singles sln. SLN. Claro, no te conviene hacer la relativa, es más corto. Bueno, eso depende, porque a lo mejor vos necesitas que la referencia siempre sea respecto de algo. Yo, por ejemplo, todas mis referencias en temas de red están en un directorio hardcodeado, siempre son absolutas, no son relativas, porque la aplicación no me acepta referencias relativas. Eso en red no tiene nada raro. Entonces eso es muy común. Eso es muy común. Yo sé que todas mis cosas de red están en Home, Alex, Network. Entonces ahí están todas las. Yo siempre que hago una referencia, por más que sea compleja, me conviene eso. Lo que pasa es que eso Home, Alex, Network está en una variable, ¿no? Para ahorrar tiempo. Bueno, gente, tenemos que cerrar porque nos tenemos que ir todos. Bien, después lo que queda ya lo conocen, el tema de la seguridad. ¿Está bien? Ya lo estuvieron aplicando. Y lo que no conocen es este tema que lo vamos a ver separadito. ¿Ok? Así que cerremos y esto también habría que quitarlo acá. ¿Ok? Ok. ¿Listo? Bueno, nos quedan unos minutos más que tendríamos que agregarle a la clase de la grabación. Lo hacemos la próxima. La próxima, porque la próxima es el examen. Dale. Aunque el examen por ahí, no sé. No, sí, lo va a necesitar casi todo lado ahora. ¿O no? ¿Qué sé yo? Bye, bye. Chao, profe. Nos vemos, profe. Nos vemos.